Hello, I'm going to show you how to access Zoom through Clever. Sí, buenos días. Vamos todos a verificar cómo se accesa al Zoom usando Clever. First, you're going to go to clever.pgcps.org. Sí, primero vamos a ir a clever.pgcps.org para accesar Clever. Then you're going to click on Login with Active Directory, and you're going to use your student's PGCPS login. Sí, bien importante. Aquí ven que le damos esa parte donde se encuentra el cuadro con los colores y ese va a ser el directorio activo de la dirección que tienen los estudiantes para accesar. Then you'll see this screen come up to log in. For most of you, you're using your first name dash your last name and your PGCPS password. Es bien importante, aquí van a tener el nombre de usuario, que bien, casi siempre es su primer nombre, su apellido, un guión y un apellido, y también van a tener su contraseña o el password, como todos lo llamamos. Then you're in Clever. Clever is where you're going to find Zoom, Google Classroom, Gmail, and all the other apps that our teachers are using. Bien importante, aquí una vez usted accese a esta plataforma, aquí va a tener todas las aplicaciones que están utilizando los maestros para dar clase. Aquí tienen el Zoom, que ese es el más importante del que estamos hablando en este momento para accesar sus clases en vivo. El salón de clase virtual llamado Google Classroom. Tiene también su email o correo electrónico. Y también tiene las consecutivas todas estas aplicaciones. So for today's lesson, we are going to talk about Zoom. La lección del día de hoy es solamente para cómo entrar a Zoom. Once you click on the Zoom button, it's going to take you to this screen to acknowledge our update. So make sure you press the blue sign in button. Bien importante, aquí se van a dar los accesos y todos los nuevos mensajes que hay para esta página y le da a este botón azul. Now you're in Zoom. Ahora puedo accesar Zoom. You will see your student's name and their account. To join a class meeting, you're going to click Join a Meeting. Sí, aquí van a ver el perfil del estudiante con el nombre donde dice Student Name y donde está la flecha roja van a accesar las reuniones virtuales. Next, you're going to enter the meeting ID. This is provided by the teacher. So make sure you have the teacher's meeting ID in order to join the class. Bien importante, aquí es donde van a poner el nombre o número de identificación de la reunión virtual de cada maestro. Se supone que cada maestro haya provisto este nombre o número para poder accesar esta reunión virtual. Then you'll press Join. Y apretamos el botón azul que dice Join. You will want to allow Zoom to open. Sí, vamos a darle Allow, que eso quiere decir que permitimos que abra esta plataforma. And then you will need to enter the password provided by the teacher to access the meeting. Es bien importante, aquí es que van a poner la contraseña, el password que le provee el maestro para poder accesar esta reunión virtual. Make sure you don't share this password with anyone else. This is to help keep our students safe in attending classes. Lo importante de esta contraseña o password es que no lo compartan con nadie fuera de lo que es sus hijos o estudiantes para poder accesar a esta clase. Esto le brinda mucha seguridad al maestro y a los estudiantes cuando están tomando la clase. And then you're going to click Join with Computer Audio once the teacher lets you into the class. Sometimes it says waiting. Please be patient. The teacher will let you in. Sí, bien importante. Una vez usted accese a esta parte, va a darle a unirse con el audio de la computadora. Esto quiere decir que para que pueda escuchar la clase,
Y además, si se tarda un poco, van a ir a un lugar de espera en lo que la maestra les da el acceso para poder entrar a la clase. Now you're in Zoom, you'll see a screen with the teacher and the presentation, but you'll also see these buttons at the bottom of the screen. So I wanted to introduce you to some of the options on Zoom. Sí, bien importante, aquí están todas las señales o avisos que se encuentran en esta página. Usted va a ver la pantalla con su maestra directamente y van a estar todas estas logos, como pueden ver, con las identificaciones. So first, you're going to need to know how to use the mute and the stop and start video buttons. Es bien importante. Estas dos señales que encuentran aquí, o logos, dicen si puede silenciar, que es mute, y también el video, si puede empezar el video para que se vea la cámara o para parar y no ver video. So the top one shows the camera is off and the microphone is muted. So no one can see you and no one can hear you. The bottom one shows the microphone is on and the camera is on, so we can see and hear everything that's going on in front of the screen. Sí, bien importante. En la parte de arriba vamos a ver que está en silencio el micrófono y también la cámara está apagada. Ahí nadie te puede ver ni te puede escuchar. Y en la parte de abajo, cuando no tienen la línea roja atravesando ninguno de los dos logotipos, los que están compartiendo esta reunión contigo te pueden escuchar y te pueden ver la cámara. Please make sure your student knows how to work the mute button. It's very important that they stay muted while the teacher is teaching and only unmutes when they have permission and to add to a conversation. Bien importante, la parte del micrófono, estar bien pendientes de que todo el tiempo esté en silencio. Una vez la maestra les dé acceso para poder hablar y participar, ella se lo va a dejar saber. Y en todo momento, cuando se está proveyendo la clase, mantenerlo en silencio. Other buttons that you will see on Zoom will include the participants, the chat. The chat is where the teacher might send a link for the students to join an extra website or an app. Share screen, you don't need to worry about that one. The teacher will do that. And the record button, another button that the teacher will use. And then there's the reactions button where the teacher might ask you to give a thumbs up or a thumbs down so they can see the students' responses. Sí, bien importante. Empezamos desde a la izquierda de su pantalla. Ahí están los participantes. Ahí va a decir quiénes son los que están participando de la reunión. Pasamos a la área de los mensajes. En todo momento la maestra puede dar alguna dirección para que los estudiantes accesen en esa área o para escribir respuestas. La del medio, en color verde, es para compartir la pantalla, pero ese acceso solamente lo tiene la maestra. En la parte de grabar, también lo tiene la maestra, bien importante no accesar ese logotipo. Y la más que se va a utilizar por todos los estudiantes son las reacciones. Ahí van a aparecer unos aplausos y un dedo diciendo que está correcto, para que entonces la maestra sepa de que están entendiendo el material que se les está dando. And the last button is our leave button. So when we are exiting a Zoom call, please make sure your student knows how to press the red leave button to end the call. Sí, bien importante. Este es el último botón que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque este es el de color rojo para abandonar la clase virtual. Esto se les va a indicar cuando los estudiantes pueden accesar a ese botón para que puedan terminar su clase. And we have a few Zoom tips to help you throughout our learning journey. The waiting room is very important. The waiting room is kind of like you're sitting outside of the classroom waiting to be admitted. You will see a screen that the teacher is going to let you in. Sometimes the teachers use the waiting room to pull small groups, so they'll put some of the kids in the waiting room to come back. But just because you're in the waiting room does not mean we can't see you, because we can see you in the participants.
Ok, aquí estamos hablando de alguna información sobre Zoom, bien importante, y ella dio el ejemplo, la maestra Silverman, de la sala de espera. Los estudiantes esperan en esta sala y en una pantalla en blanco hasta que el maestro les permite entrar. Es bien importante que tengamos un poco de paciencia porque en ocasiones pues, el maestro está realizando su tarea con otros demás estudiantes y es la sala de espera para que ustedes puedan accesar la plataforma. Muchas gracias. Join with audio, so you're going to choose how you want to hear. Most likely we're clicking the computer audio. Sí, bien importante, aquí está el audio. Así se selecciona cuando deseas escuchar y hablar durante la reunión. Aquí se hace clic, o sea, le da al botón de audio y luego selecciona el computer audio o phone call para que puedas escuchar lo que se está hablando. The mute button, which we also talked about, so make sure you are muted upon entering a meeting and you stay muted unless you are answering the questions or participating in a discussion. Sí, bien importante. El botón dice de silenciar. Si te conectas al audio mediante tu computadora, haz clic en el micrófono para silenciar o activar el audio. Bien importante esperar que la maestra te indique cuando tienes que activar el audio para que puedas hablar y participar en clase. The video, make sure you turn on your video so your student can be seen, but if there's other things going on in the background that prevents them from being on video, feel free to turn it off and turn it back on when you're ready. Sí, aquí es el logotipo del video. El participante puede estar desactivado de forma premeditada. O sea, si tiene alguna situación de que en la parte de atrás del estudiante está sucediendo algo que no tiene que ser visto por los demás compañeros o su maestro, puede desactivarla y cuando esté listo para reiniciar o participar de la clase, pues activar ese permiso. And the last feature is the chat. The chat is for the teacher to communicate with everyone in the meeting. Students, if you are using the chat, please remember that everyone in the class can see the chat and it should be used for educational purposes and to ask questions with the teacher or to clarify. But if you have a private message, please remember to send that directly to the teacher. Sí, está bien importante, el chat. Aquí los participantes pueden escribir a su maestro y todos en la reunión. Así que cuando haga clic en este icono, cuando aparezca la pantalla en el chat, puede escribir su mensaje en la parte de abajo y presionar la tecla de Enter en su teclado. Pero bien importante, todo tiene que estar relacionado con la clase y porque todos ven estos mensajes. Si usted necesita hacer un mensaje en privado, por favor indicarlo a la maestra para poder ella accesarlo directamente. And I want to thank you for joining us today for our session on how to log into Zoom using Clever. Please practice so that way it becomes easier and a skill that your student can do on their own. Sí, bien importante. Muchas gracias a todos por participar en la sección de hoy de cómo entrar por Clever a la sala de clase de Zoom. Así que vayan practicando a diario para que entonces se perfeccionen en entrar por Clever a Zoom.